Muy pero muy buenos días, ya estamos en reflexiones al comenzar el día y seguimos con nuestra serie Venciendo Gigantes. Hoy con el tema Daniel y el Imperio Babilónico. Daniel es uno de los hombres más excepcionales de las Escrituras, reconocido por su sabiduría, prudencia y fidelidad a Dios. De joven fue llevado cautivo a Babilonia en tiempo de Nabucodonosor después de haber sido sitiada Jerusalén. Fue hecho eunuco y luego formado en las leyes de Media y de Persia para llegar a convertirse en el más célebre consejero que haya existido alguna vez. Dice Daniel 1:20 que en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, halló a Daniel y a sus amigos 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Porque es que a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Su fidelidad a Dios llevó a Daniel y a sus compañeros, tanto en tiempos de Nabucodonosor como en tiempos de Darío, a que se negaran a adorar a otro Dios, que no fuera, por supuesto, su Dios, el Dios de Israel, que uno es. Y eso desató la ira de Nabucodonosor, que les puso en el horno de fuego, del cual les libró el Señor. Y en el tiempo de Darío, todos los gobernadores, sátrapas, consejeros, capitanes, conspiraron contra Daniel para que el rey firmara un edicto real en su contra que lo colocara en el foso con los leones, como efectivamente sucedió. El gigante al que se enfrentó Daniel y sus amigos eran justamente ese poder que usaban aquellos dirigentes perversos de un gran imperio, como era el babilónico. Toda una corte real en su contra, todos los gobernadores de las provincias de la antigua Persia, todos los capitanes, todos los consejeros reales, ensañados contra estos 4 jóvenes y contra su líder. Daniel, quien en el tiempo de Darío fue puesto por encima de todos los sátrapas, hizo que esto despertara su envidia, su ira y su odio. Pero esto no era gratuito, es que Daniel mismo era superior a estos sátrapas, a estos gobernadores, porque en él había un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Desde entonces buscaban cómo acusarle y ponerlo contra el rey, pero no podían hallar ocasión porque Daniel era un hombre fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Fue tal su fidelidad a Dios que precisamente esto fue lo que usaron como argumento para ponerlo en contra del rey, de quienes lograron que emitiera un edicto real, que todo aquel que en su reino y en los próximos 30 días se inclinara ante otro rey, Dios u hombre, fuera echado al foso con los leones. Ellos sabían muy bien que Daniel se inclinaba al Dios de Israel. Y esta es la parte de la historia que más nos interesa, porque podemos aprender de Daniel cómo enfrentarnos a esos gigantes, cómo vencerlos, siendo aún víctimas de conspiraciones, de planes perversos que buscan nuestra vida. Hay unas cualidades que debemos definitivamente resaltar en Daniel. En primer lugar, en él había un espíritu superior. Esta es la primera y más importante fortaleza que Dios nos ha dado, la presencia de Cristo en nuestra vida. Él nos ha dado su espíritu para que nos guíe, aliente, fortalezca. El espíritu de Dios, quien se interpone para que el malo no nos dañe. Segundo, Daniel era un hombre fiel, íntegro, un hombre de principios. No tenían cómo acusarle, porque en él no había ningún vicio ni falta, porque era un hombre intachable delante de Dios. Cuando Jesús fue interrogado por Poncio Pilato, de igual manera este gobernador no halló cómo acusarle, porque ningún delito fue hallado en él, y como no sabían cómo condenarle, decidieron inventarse un veredicto, blasfemia, argumentando que él, siendo hombre, se declaraba hijo de Dios. Mientras conservemos un corazón limpio e irreprensible delante de Dios, la integridad siempre será una fortaleza que obrará en favor nuestro. Tercero, Daniel era un hombre de oración, de rodillas. Él confiaba plenamente en Dios. Cuando supo que el edicto había sido firmado, ¿qué hizo él? Entró en crisis, en llanto, fue a buscar el favor del rey, se inclinó ante el rey, se retractó de sus creencias y principios. Por supuesto que no. Lo que hizo fue que entró en su aposento y oraba 3 veces al día como lo solía hacer antes.
orando y mirando hacia Jerusalén, creyendo que desde Sión vendría su socorro. En cuarto lugar, Daniel sabía que todo ayuda bien. Él no pidió no ser llevado al foso, sino que sabía que Dios iba a glorificar en esa situación. De la manera que Jesús tampoco evitó ir a la cruz, porque era necesario que el Hijo del Hombre fuese levantado, muriera en la cruz, para que luego resucitara, venciera la muerte y las potestades de las tinieblas, y luego dar esperanza de salvación y vida eterna a todos los que creemos en Él. Finalmente, Daniel sabía que Dios estaba con él en esas situaciones tan difíciles. Y él envió su ángel, quien tapó la boca de los leones y no permitió que le hicieran daño, que tocara al menos uno de sus huesos. Porque él fue hallado inocente delante de Dios y por supuesto delante del rey. Él no había hecho nada malo. Es la certeza que tenemos quienes nos podemos presentar delante de Dios aprobados como obreros que no tenemos nada de qué avergonzarnos porque usamos bien su palabra de verdad. Daniel halló gracia delante del rey, quien mandó sacarlo del foso, reconociendo que nada le había sucedido porque él confiaba en Dios y a Dios continuamente él servía. Y por eso mandó que los conspiradores fueran puestos en el foso, de los cuales inmediatamente se apoderaron los leones. Daniel fue un instrumento para llevar el nombre de Dios a miles de gentes a través de ese edicto real que inicialmente fue hecho, luego fue revocado y el rey Darío sacó otro edicto y escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que todos debían temblar ante el Dios de Daniel, porque Él es el único Dios que permanece para siempre y su reino jamás será destruido. Él salva, Él libra, Él hace señales en la tierra y en el cielo. Y así fue librado Daniel del poder de los leones y fue prosperado en tiempos de Darío como también en tiempos de Ciro, rey de Persia. Considera lo que te digo, el Señor te dé entendimiento en todo. Soy Alexander Dorado, que tengas un feliz y exitoso día.